¿Listo? Bueno, buenas tardes. Una reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para los que no saben, aunque creo que casi todos saben, nos reunimos una vez por mes en el Centro Cultural de España, ya sea acá o en la sede de Paraná, de acuerdo a cómo sopla el viento. En principio, la idea es tener una reunión mensual donde charlamos sobre temas que están vinculados al trabajo de traductor, ya sea desde la perspectiva estrictamente puntual de una literatura, un problema técnico y demás, pero no descuidamos los asuntos gremiales, porque, salvo honradas excepciones, nuestra lucha también incluye a los editores. Dicho lo cual, me gustaría comentarles que la dinámica que nosotros tenemos acá es un invitado o varios invitados, se hace una exposición breve y al cabo de la cual pasamos a preguntas. Comienzo yo con las preguntas y después quedan en manos de ustedes. Como esto está siendo filmado para después colgarlo en internet, lo que les pedimos es que esperen a recibir el micrófono antes de hablar, si no se pierde la parte de lo que tengan para decir. A propósito de las novedades y de lo de internet, ya no estamos más en el sistema de Ustream que teníamos hasta hace poco, ahora estamos directamente en YouTube. El link está en el blog del Club de Traductores, que todos los días alimentamos con nuevas informaciones, o sea que ahí de a poco van a tener acceso absolutamente a todas las reuniones que realizamos a lo largo de los últimos 6 años. La próxima reunión del club es el 19 de agosto, y creo que va a ser acá también, Mercedes. Todavía no se sabe, ya vamos a informarlo a través del blog y a través del mailing. El que va a venir es Jan de Jager, que es un traductor argentino que está viviendo desde hace más de 20 años en Rotterdam. Él traduce del neerlandés y del afrikaans al castellano y a su vez traduce del castellano al holandés. Pero también es traductor del inglés. Acaba de concluir una nueva versión de Los cantos de Rapaun completa, que anda en busca de editor. Bueno, el día de hoy entonces es bastante particular porque si hay un traductor simbólico o que simboliza muchas cosas para los argentinos, es justamente José Salas Subirats, quien hace 69 años llevó a cabo la primera edición completa del Ulises en castellano, y por eso lo invitamos a Lucas Petersen, que está investigando justamente para una tesis de doctorado, si no me equivoco. De manera privada. De manera vocacional. Está investigando. No es para doctorado ni nada. A Salas Subirats, del cual se sabe realmente muy poco. Esperemos que después de la charla de hoy nos enteremos de algunas cositas más. Así que, Lucas. Bueno, gracias, Jorge, gracias al club, obviamente, gracias a los que se acercaron. Supongo que por el enigma que despierta Salas Subirats, que es, en principio, lo mismo que me llevó a mí a buscar casi desesperadamente información sobre este tipo que se había cargado la traducción de, ustedes saben, igual o mejor que yo, uno de los libros más complejos para volcar en otro idioma, y más para volcar en un idioma como el castellano, con una forma tan distinta al inglés. En principio estoy un poco intimidado, no tengo noticias de que los traductores o los aficionados a la traducción sea gente especialmente violenta, pero cuando venía para acá caí en la cuenta, ya lo sabía, pero creo que cuando venía para acá caí en la cuenta completamente de el mito de Salas Subirats. La ausencia de información ha creado una aureola sobre este personaje que fue, insisto, la que me motivó a tratar de conocer de él. Hoy ya para mí Salas Subirats no es tanto un mito,
Y lo que tomé conciencia cuando venía era que mi trabajo quizás en un punto va a terminar diluyendo estas características un poco míticas que tiene Salas Subirats. Espero que no llegue a ser del todo así. En todo caso, la investigación me ha permitido pensar a Salas Subirats también míticamente, pero desde otro costado. Yo llegué a Salas Subirats, hablábamos antes de pasar con Jorge, yo vengo de la carrera de comunicación, soy periodista, no pasé por letras. ¿Cómo me acerqué a Joyce? Como lector, y de la misma forma, en determinado momento, a fines de la década del 90, me enteré de este traductor, de este primer traductor argentino de Ulises. Por mera curiosidad me puse a buscar en internet y caí, me sorprendió el hecho de que no hubiera prácticamente nada de información sobre Salas. Y ahí dije, estaría bueno dejar testimonio de quién es este tipo, del que yo no sabía nada, e incluso podía llegar a estar, no sé si vivo, porque estamos hablando de comienzos de los 2000, pero con unos 100 años podría llegar a estar vivo. Al no encontrar datos, lo que pensé fue, está bien, yo no vengo de letras, no vengo de haber estudiado letras, no vengo de leer Ulises en inglés, digamos, vengo de leer a Ulises, a Joyce a través de Salas Subirats, pero sí lo que tengo es una experiencia periodística y una posibilidad de investigación que por ahí alguien desde el ámbito académico no se permite, no es que no tiene, sino que muchas veces el camino académico te acota a determinados resultados que una investigación detectivesca como la que había que hacer con Salas Subirats, muchas veces es muy difícil que la haga alguien. Así fue que estuve largo tiempo, en algún momento contaré en detalle cómo llegué a contactar a la familia, porque estaba claro que acá había investigación si había contacto con la familia. Sin contacto con la familia iba a ser muy difícil. Sin encontrar ese plus que te puede aportar la información de primera mano, iba a ser muy difícil construir lo que desde el principio intentó ser, o intenta todavía ser, una biografía. Fue realmente detectivesco porque la familia Salas Subirats, el doble apellido es de su padre y de su madre. No es un doble apellido que haya pasado generacionalmente y que por lo tanto sus hijos tuvieran. Sí apareció una sola referencia en internet, muy confusa, sobre un pionero del psicodrama, que era un tal doctor Salas Subirats en la década del 50. Eso fue lo que me abrió la posibilidad de que alguien vinculado al psicodrama o la psicología fuese pariente de Salas Subirats. Después de una larga búsqueda llegué a conectar con la familia. La familia tiene mucha información privada. Salas murió varios años antes que su mujer. Su mujer conservó solo las cartas de amor, las cartas privadas. Desmanteló la biblioteca al mudarse a un departamento más chico. La familia, por lo tanto, lo único que tiene son fotos familiares, cartas familiares y lo que es como una especie de santo grial de todo esto, que es el ejemplar de Random House que utilizó Salas Subirats para traducir Ulises. Un ejemplar que tiene marcas. Lamentablemente tuvimos un problema informático que implica que no les pude traer al menos algunas fotos de ese ejemplar que tengo. Lo tiene la familia en este momento, está en el poder de la familia, pero fácilmente hubieran visto que
no son más que opciones de palabras. No hay ningún tesoro ahí, pese a que tiene un aura especial, ¿no? ese ejemplar. A partir de ahí, a partir de este contacto, empecé a reconstruir lo poco que podía reconstruir a 100 años, 100 y pico de años de distancia del nacimiento de Salah Subirát, y sí a rastrear, también detectivescamente, pero ya en bibliografía de segunda mano, lo que fue su trayectoria intelectual, muy errática, muy singular, que arranca, él nace, les hago un pequeño resumen biográfico, después les comento algunas impresiones que tengo sobre la traducción de Ulises y después charlamos más informalmente, ¿no? Él nace en 1900, en noviembre de 1900, en el barrio de San Cristóbal, de una familia inmigrantes catalanes, una familia humilde, que después de trasladarse de diferentes hogares que yo intuyo son de alquiler, recala en un solar, en una finca, dicen, que estaba en la calle Europa, es decir, Carlos Calvo y Entre Ríos, que era de la familia Subirát. Después se muda a donde está el Labardén, la escuela de arte en Constitución. Él vivió ahí casi toda la infancia, la adolescencia y la juventud. Y en la década del 20 toma contacto con el grupo Boedo, sospecho yo, por una de dos vías. O Héctor Pedro Blomberg, que es el prologuista de la primera novela de Salah Subirát y que a su vez es prologuista del primer libro de Leónidas Barletta, o por César Tiempo, que vivía a una cuadra, ahí donde era la imprenta de los Porter, Entre Ríos y Garay, es decir, a una cuadra. Los Salah Subirát estaban en Solís y Garay, a una cuadra. Quizás por la disponibilidad de datos, algo que me aprendí casi a los golpes con esta investigación es la dificultad que hay para hacer biografía en la Argentina, porque la biografía depende del dato primario, hay muy poco que se pueda resolver con la bibliografía secundaria, y obviamente la ausencia de fondos. Yo tuve una beca del Fondo Nacional de las Artes, pero quizás conozcan más o menos que esas becas son una ayuda, un estímulo. Entonces las dificultades fueron importantes desde este punto de vista, de que en la biografía uno depende de la fuente primaria, que siempre es muy difícil de acceder o se accede en cuentagotas. ¿A qué iba con esto? Quizás por esta propia deformación de las dificultades de investigar, quizás porque estoy en lo cierto, para mí la experiencia de Salas dentro del grupo Boedo fue fundante. Allí adquirió, formalizó, sistematizó ciertas nociones, adquirió otras, tanto desde el punto de vista afectivo como intelectivo en relación a la literatura. Quizás fue en otro lugar, quizás fue en otro momento, pero la vida de Salah Subirát tiene grandes baches, o esta biografía de Salah Subirát tiene grandes baches, que me conducen a lo que yo pude leer en la experiencia de Boedo, lo cual no deja de ser llamativo, siendo Boedo el espacio de la literatura de izquierda, el espacio de la literatura social, el espacio del conservadurismo estético. ¿Cómo llega Salah Subirát? Es quizás la pregunta de la biografía, que ahí charlábamos con Marieta Gargatagli, que lo primero que me pregunta ella es ¿cómo llega Salah Subirát a Ulises? Creo que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, con su formación autodidacta, que necesariamente, o no sé si necesariamente, pero que muy habitualmente conduce a una concepción
la cultura, del arte, de la literatura en este caso, muy canónica, ¿no? Aquellos que no accedían a la literatura por vías, los que la literatura no formaba parte de su medio ambiente, necesitaban recurrir a los listados de los grandes escritores para ver qué era lo que había que leer. Salas Subirats se nota esta necesidad de leer a los grandes escritores. ¿Y de qué se hablaba en la literatura mundial desde 1922 hasta que Salas publica en el 45 el Ulises? Se hablaba de Joyce. Nadie lo había leído. Como decía Roberto Arte, el día que alguien traduzca a Joyce, el día que ponga a Joyce al alcance de todos los bolsillos, los paquetes se buscarán otro ídolo para idolatrar y dejarnos afuera nosotros. Bueno, Salas Subirats estaba de los que estaban de afuera de esa posibilidad de leer a Joyce en inglés, porque justamente la nota del traductor que introduce Salas Subirats en la primera edición dice eso: la búsqueda de leer atentamente es responsable de esta traducción. Él quería leerlo. Ese es el principal interés. Hay un dato muy interesante, un fragmento muy interesante, junto con el de Art, como para marcar esta sensibilidad de los que venían de afuera de la cultura, de Miranda Clicks, uno de los jóvenes integrantes de Boedo, muy menor que todos los demás, que murió muy joven, pero que dejó una famosa antología de cuentos a fines de la década del 20, en donde hay un cuento de Salas Subirats, junto con cuentos de escritores mejor establecidos por ese entonces. Y dice Miranda Clicks: la literatura o mejor dicho, un escritor avanza como si avanzara en la vida. Dice: la infancia o la adolescencia puede ser Tolstoy, después viene Dostoyevsky, después viene Proust, después viene Joyce. Como si fueran etapas de un escritor, que también podrían ser etapas de un lector, ¿no? De la complejización de la materia literaria a la que pueden acceder. Me parece que hay algo de eso también en Salas Subirats. Esta concepción de lector autodidacta que arranca leyendo en una zapatería en la que trabajaba cuando era niño, esto lo cuenta en una entrevista con Noticias Gráficas, la Biblioteca La Nación, estas bibliotecas de libros baratos que salían para estos nuevos públicos, arranca leyendo eso y se autoimpone el desafío de ir avanzando como lector autodidacta. Y para mí esa es la principal clave de acceso de por qué Salas Subirats llega a Joyce y por qué se pone a traducirlo. Se pone a traducirlo porque su inglés era rudimentario. Su inglés era rudimentario. Max Dickman, el hijo de aquel Max Dickman que era asesor de Rueda, me dijo que su padre le dijo que Salas Subirats no podía hablar inglés. No podía hablarlo, porque lo había aprendido solo. Lo había aprendido leyendo. Su inglés era puramente gráfico, mental. Entonces, más allá de... Esto es, por lo menos a grandes rasgos, mi impresión de por qué llega, por qué Salas Subirats llega a Joyce. Pero para mí la pregunta más interesante es por qué sigue. Porque hay que llegar vocacionalmente ahí, hay que afrontar, hay que enfrentar, hay que comenzar esa traducción, pero hay que traducirlo entero. Es difícil. Buena parte de lo que yo vaya a decir acá son especulaciones a partir de datos circunstanciales, de frases al pasar, de pequeñas informaciones que he ido rescatando, es casi una constelación, digamos. Lo que yo veo es en realidad la unión de ciertos puntos, que yo los uno de esa manera. Para mí esta idea de Miranda Clicks tiene también una segunda lectura que tiene que ver también con Boedo, y que Salas de alguna manera plasma en un artículo bastante posterior que publica en la Revista de Buenos Aires,
en la que Joyce aparece como la culminación del trayecto del realismo. Salas hace una lectura, si se quiere, humanista de Joyce, lo cual más bien una lectura difícil de cerrar, ¿no? Si uno por lo menos lee lo que el propio Joyce decía sobre su propia obra. Pero para Salas era de alguna forma la culminación del proyecto del realismo al que había adscrito durante su experiencia en Boedo. Y lo que tenía Joyce, que no tenían las otras vanguardias de la década del 20 o previas, que Salas junto con Boedo repudió, era desprecio por el pasado. Salas Subirats escribe un libro sobre Marinetti, en el que lo que más le cuestiona es esta idea de derrumbar la cultura del pasado. Escribe un libro sobre Beethoven, a 100 años de Beethoven, en donde cuestiona a los grupos a los grupos más relacionados con la vanguardia musical o con la innovación musical, defendiendo a Beethoven y lo que como pasado aporta. Y Joyce no rechaza el pasado, en todo caso lo reconstruye, lo recrea. En el famoso capítulo que hablábamos recién, Joyce, cuando escribe según todos los estilos de la literatura inglesa, desde Chaucer, desde la Edad Media en adelante, de alguna manera estaba poniendo en palabras lo que Salas creía que debía ser un proyecto innovador desde el punto de vista estético, un proyecto innovador que fuese capaz de recuperar lo que del pasado había de valioso y convertirlo en materia literaria, en literatura del hoy, que conectara con el hombre contemporáneo. No quiero decir mucho más. Si les parece, charlamos más informalmente. A preguntas. Empiezo por el final. Me llama la atención eso que decías del realismo, porque justamente Ezra Pound, cuando traza una especie de genealogía del realismo, él comienza con Flaubert y termina con Joyce. Dice que después de Joyce no es posible ir más allá en términos de realismo. Sí. Es curioso que Salas Subirats haya llegado a la misma idea. Entonces, ¿vos tenés noticia de si Salas Subirats manejaba la bibliografía que existía sobre Joyce, si sabía lo que se decía en otras partes sobre Joyce? Lamentablemente hasta ahora no pude dar con testimonio del propio Salas sobre su traducción de Ulises. Cuando él escribe sobre Joyce, no habla de la traducción, habla de Joyce. Hay algunos cuadernos por ahí que tiene alguien, que no sé si contienen algo vinculado a eso, pero que me gustaría conseguirlos. No voy a incinerar en este momento a nadie, pero bueno, es mi única esperanza. No ha hablado sobre si tenía conocimiento de la bibliografía. Lo único que aparece es la biografía de Gorman, que fue escrita todavía en vida de Joyce. Bueno, de hecho, Salas Subirats empieza a traducir cuando Joyce estaba vivo. Algo avanza por ese lado, pero muy poco. La copia en inglés del libro la tiene la familia. Lo único que está marcado con lápiz es el primer capítulo. No me extrañaría que Salas lo haya dejado. Para la segunda edición de 1952, que es una edición revisada, él lee James Joyce Ulises de Stuart Gilbert. Lo único que he podido detectar como lecturas, pero que para mí incidieron muy poco. ¿Se sabe dónde aprendió su inglés, Salas? No se sabe, insisto.
mucha información contextual me ha podido ofrecer hipótesis verosímiles. Sala Subirats vivía en lo que era Europa y Entre Ríos, es decir, Carlos Calvo y Entre Ríos. Fue a la escuela hasta los 9 años más o menos. Ahí lo que está es esta escuela que se llama, creo que ahora se llama Pellegrini. No sé cómo se llama, pero es la que está en Entre Ríos y Pavón. Esta escuela, según pude ver, en algún libro vinculado al barrio de Constitución, fue pionera en enseñar inglés en la escuela primaria. Y por otro lado, Sala Subirats menciona en algún momento que asistía, no dice cuáles, los cursos del Centro Asturiano. Como muchas otras organizaciones comunitarias, tenían cursos de variadas disciplinas. El Centro Asturiano daba inglés. Entonces, las posibilidades son A, la escuela primaria hasta los 9 años, es decir, de pencil y red y poco más. El centro, es verdad que en ese momento se estudiaba quizás con otra pasión. Digamos. Yo lo veo con mi abuelo, que estudió en el Colegio Nacional y habla inglés como ningún egresado de escuela pública o privada podría hablarlo hoy, según lo que ve en el colegio, ¿no? Bueno, eso, el Centro Asturiano, o también de forma autodidacta. En uno de sus libros, él después escribe, no sé si están al tanto, libros que hoy llamaríamos de autoayuda, libros de superación personal. Eso te iba a pedir, si nos puedes dar cuál es la bibliografía al margen de... La tengo acá completa en la computadora, si quieren la abro y la leo completa, pero mucho. Publicó muchos libros. Muchísimos. Si me permiten la desprolijidad... No, mientras vos te fijas eso, hago una pequeña reflexión porque realmente me dejaste asombrado con la mención de Blomberg. ¿Sí? Héctor Pedro Blomberg, todo el mundo lo conoce por una de las causas más triviales de todos. Es el autor de unos 30 tangos de naturaleza gauchesca, inspirados en el ciclo federal, el más famoso, La Pulpera de Santa Lucía. Él era amigo de Enrique Maciel y Enrique Maciel le ponía música a las letras que él escribía y después Corsini las cantaba. Lo interesante del caso es que Blomberg, y ya nuevamente... Sí, ahora te voy a contar otra anécdota de Blomberg, ¿por qué me parece Blomberg? Nos vamos a la luna con todo ello. Héctor Pedro Blomberg es hijo de una intelectual paraguaya y de un marinero noruego. Y nació acá en Buenos Aires. Como escritor y como poeta es, en la década del 10, uno de los mejores escritores del posmodernismo y, aparte de todo eso, escribió no menos de 5 libros maravillosos en donde introduce en la literatura argentina por primera vez el tema de los ultramarinos. Los puertos, en los poemas están llenos de japoneses en Yokohama, están llenos de prostitutas irlandesas en Liverpool, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Raúl González Tuñón dice que toda su obra está presupuesta en buena medida en la obra de Héctor Pedro Blomberg, de quien en ese aspecto nadie se acuerda hoy en día. En segundo lugar, como especialista se dedicó a trabajar sobre el cancionero federal y a recrearlo escribiendo a su vez una serie de poemas vinculados al tema de los federales y los unitarios. Esas son las 2 vías por las cuales Blomberg pasó a la historia de la literatura. Independientemente de eso, también fue guionista cinematográfico, etcétera, etcétera. Hoy, insisto, nadie habla ni se acuerda de la existencia de Blomberg. Cuando mencionás que Blomberg fue prologuista de Sala Subirats, realmente abre una dimensión también fantástica para considerar. Ya que veo que realmente Blomberg te resulta muy atractivo como, es que es un muy buen poeta, es un muy buen poeta. Escribió para Sala Subirats una obra maestra del prologuismo de compromiso, tan característico de la década del 10 y del 20, ¿no? El joven escritor, bueno, todavía hoy, ¿no? El joven escritor que busca el padrinazgo. Bueno, lo que escribe Blomberg sobre La Ruta del Miraje, primera novela de Sala Subirats, es realmente extraordinario, porque se nota que no le gustó,
pero se nota que Sara Subirán le cae bien. Pero hay un aspecto de Blomberg que quizás no conozcas, que fue profesor de inglés también. ¿Dónde fue profesor de inglés? En la casa que estaba arriba de la imprenta Porter, donde vivía César Tiempo. ¿Quién lo sucederá dando clases de inglés en ese mismo lugar? Sala Subirán. Es impresionante. Sala Subirán, no sé cómo lo aprende, digamos, tenemos la escuela, tenemos el centro asturiano, tenemos lo que él en uno de sus libros de autoayuda señala como método para aprender un idioma. Dice, lea en otro idioma con el diccionario. Trate de volcar lo que acaba de leer en su lengua nativa. Al día siguiente vuelva a leer y vuelva a hacer lo mismo. Y al día siguiente vuelva a leer y vuelva a hacer lo mismo. Poco a poco irá viendo que los errores van disminuyendo. Es decir, un poco siempre aprender un idioma es aprender a traducir, ¿no? Pero en este caso, en el caso de Sara Subirán, es evidente que el método de traducción, de volcar la escritura, volcarla en escritura a esa comprensión y traducción que usualmente se hace de forma mental, formó parte central, digamos, de su aprendizaje del inglés. Esto lo dice mucho después, en uno de estos libros de autoayuda. ¿Cómo es la bibliografía entonces? Bibliografía, mucho. Voy rápido, si quieren, párenme. No voy a mencionar la cantidad de artículos que publica en Los Pensadores y en Claridad, las revistas del grupo Boedo. Hay una nota en Martín Fierro. Lo primero que publica es una nota en Martín Fierro, Fittelberg en el Colón, crítica musical o un comentario musical. También hay una nota en La Campana de Palo, revista que formaron varios que se abrieron del grupo Boedo. Novela La Ruta del Miraje en 1924, 1926 Pasos en la Sombra, una novela que tiene como escenario la Semana Trágica. Después, ese mismo año, se publica Marinetti, una especie de ensayo que, un poco apoyándose en el hecho de que venía Marinetti, el futurista obviamente, a la Argentina, publica este libro. En el 27, A 100 años de Beethoven, sobre la efeméride. Publica algunos otros artículos, algunos cuentos, como el que decía, publicado en la antología de Miranda Clicks, algunos en las revistas de Claridad, y después Silencio Absoluto. Durante toda la década del 30 no publica nada, excepto dos cositas que no pude encontrar, solo encontré las referencias en estas. Por suerte, Internet se ha transformado en una especie de gigantesca librería de viejo, entonces encontré gente que aparecía vendiendo, por ejemplo, Arte y Decoración, publicación de la Asociación Cooperadora de Padres de la Escuela Profesional número 5 de Artes Decorativas Fernando Fader, Guillermo Juárez, con Adolfo Veloc como responsable. Ahí aparece algo de Sala Subirán que no pude ubicar, cositas así. En el 41, ustedes tengan en cuenta que en el 45 publica, según esa primera edición de Ulises, la traducción se hace del 40 al 45. Sala Subirán trabajaba en la Continental, me olvidé decir, en la compañía de seguros La Continental, como aparece en el texto de Marietta Gargatagli, entre otros lugares. Bueno, vivía en Florida, se tomaba el Mitre, hasta acá, hasta Retiro, caminaba hasta el edificio de La Continental, acá en Corrientes, trabajaba sus 8 horas, volvía hasta Retiro, se volvía en el Mitre y después tenía tiempo de traducir el Ulises de Joyce, también de, suponemos, darle algo de bola a su familia. Mientras traduce Ulises, publica en 1941 2 libros, Alige y Trasbordo, poesía,
La traición del sol, una especie de compilado de relatos, medio ensayístico, medio ficcional. En el 42 sigue publicando Ulises y publica también Las hélices del humo, poesía. En el 44 publica su libro más importante, si se me permite la humorada, El seguro de vida, teoría y práctica de análisis de la venta. Un clásico absoluto en el mundo de seguros. Me he encontrado gente, incluido un pariente mío, que yo desesperado buscando datos, he dejado en foros y eso, estoy investigando, Sala Subirá. Aparece un pariente mío y me dice, che, yo soy, no sé, hijo de no sé quién. Veo que estás investigando Sala Subirá. Me dice, yo soy capacitador de seguros. Dice, para mí Sala Subirá, el seguro de vida es la Biblia para los vendedores de seguros. La Biblia en toda Latinoamérica, les digo, en toda Latinoamérica. Por eso digo, el libro más importante de Sala Subirá es El seguro de vida, teoría y práctica, análisis de la venta. En el 44, mientras sigue traduciendo a Joyce, publica también Señalero, un libro de poesía. El seguro de vida es un libro así. No es un folleto, es un libro más cerca del tratado, digamos, es un tratado motivacional, podríamos decir. ¿Cómo motivar a los vendedores para que coloquen seguros? 400 páginas, no es un folleto, insisto. En el 45, bueno, publica Ulises. Antes están algunos antecedentes de traducciones de libros infantiles vinculados con la música, por Anaconda. En Señalero de 1944 aparecen 3 libros más en la solapa que no pude ubicar, de título Espacio, Tiempo y Número, El árbol mágico de la selva y La casa del viento. No sé si se publicaron, no se publicaron, no los pude encontrar por ningún lado. En el 46 publica una traducción del Valle de la Abnegación de Marcia Davenport por Anaconda, único libro que publica, digamos, única traducción que publica además de Ulises. En el 47 su actualización del esquema de historia universal de H.G. Wells. Pero, por favor, contá la historia, aprovechando que está Manuel, contá la historia, porque también todo esto que estamos diciendo, aparentemente, por lo que él comenta, es desopilante, pero no está inventado. Contalo, por favor. Hoy a la tarde me enteré, buscando datos sobre la editorial Anaconda, me enteré en un libro, no anoté el autor, estas cosas que aparecen por internet en Google Books que te muestran pedacitos de libro que te saltan en una búsqueda. Aparentemente hubo intención en España de importar esta edición de Anaconda del esquema de la historia universal de Wells, que Sala Subirá había actualizado, entre comillas. La edición local suma una historia de América de Enrique de Gandía y esta actualización de Sala Subirá, que es centralmente qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, o por lo menos después de la Primera Guerra Mundial. Intentaron importarla a España, pero la bloqueó la censura porque consideraron que el texto de Sala Subirá era manifiestamente hostil a España, supongo porque Sala Subirá era republicano, claramente, y no lo leí todavía eso porque en mi biografía llegué hasta ahora, hasta Ulises. No sé bien qué dice de Franco, pero supongo que no debe decir nada demasiado amable por algunas cartas en las que dice, en las que se muestra realmente dolorido por la guerra en España. En el 52 se reeditan los 2 libros más importantes de Sala Subirá, El seguro de vida y el Ulises de James Joyce. Después en el 53 viene siempre libros, hay algunos artículos también por ahí. La lucha por el éxito, América Lee, primer libro de la colección de superación personal. América Lee era una editorial
anarquista, de origen anarquista, fundada por Héctor Landolfi. América Lee es un homenaje a América Scarfò. América Scarfò fue la amante de Severino Di Giovanni, el anarquista asesinado en la década del 30, que toda la vida quedó enamorada, murió hace muy poco, si no está viva, porque hace muy poco le entregaron unas cartas o algo por el estilo. Bueno, América Scarfò se casó con otro anarquista, no un anarquista expropiador o no del calibre de Di Giovanni, pero Landolfi fundó una editorial, le puso América Lee, que editó buena parte de la literatura anarquista en la Argentina durante la década del 40. Perdóname, en el 60 publicó autores como Leónidas Lamborghini y Joaquín Januzzi. Mirá. Así que eso, te digo, sí. A medida que vas largando información, uno la va juntando con otra, es muy sorprendente. Hablando con Luis Chitarroni sobre a partir de esta beca en el Fondo Nacional de las Artes, en realidad ya desde antes contacté con él, digamos, lo que me sirve Sala Subirats para contar 75 años de historia argentina, de historia de la cultura argentina desde un lugar absolutamente periférico, porque más allá del Ulises de Joyce, todo lo demás creo que no hace falta explicar demasiado por qué periférico, por qué marginal. Bueno, por América Lee empieza a publicar una serie de libros de, diríamos, autoayuda o superación personal, así se llamaba la biblioteca, que no es del todo contradictorio con el ideario anarquista en lo que tiene de individualista, y que no es contradictorio con Sala Subirats en Boedo, porque Sala Subirats siempre representó dentro de Boedo una línea más humanista, más liberal, más individualista. De hecho, choca más de una vez con Barletta, que era el bastión el ala más radical, más de izquierda, junto con Castelnuovo. La lucha por el éxito por América Lee en el 53, en el mismo año El secreto de la conversación. Encontré por acá, ahora que veo, también tradujo para la Biblioteca de Superación Personal de América Lee un libro de Sylvain Roudet, no tengo ni idea de quién es, para abrirse camino en la vida, medios y cualidades que permiten llegar al éxito y a la fortuna. El mismo año de 1953 publica, también en la misma biblioteca, Los objetivos, los obstáculos y los medios. Tengo por ahí del secreto de la concentración, creo que es un ejemplar dedicado a Augusto Roa Bastos, que trabajó en la Continental con Sala Subirats. La lógica del seguro de vida, relatos y experiencias de un agente, también del 53, llevamos 4 libros ese año. Insisto, trabaja 8 horas en la oficina. La verdad sobre el seguro de vida, relatos y experiencias. No, ya lo dije. No, la lógica del seguro de vida era la verdad sobre el seguro de vida. El factor personal en la venta de seguros de vida. Todo esto forma parte de una serie de seminarios que dio para un público se llamaba... Todo esto aparece como tomos de la nueva enciclopedia para el agente asegurador. Eran conferencias que él preparaba y que después volcaba en libros. Una pregunta, mientras seguimos con esto. Es muy larga la bibliografía. Fue con todos estos libros y demás, y vendiendo seguros, ¿fue una persona próspera? Fue una persona... próspera, no de ninguna manera rica. De ninguna manera rica. Uno, hablando con Landolfi, el hijo del fundador de América Lee, me decía que la colección de superación personal, algunos libros se vendían, otros no, que no era una fuente de negocios primordial para la editorial. De hecho, él siempre trabajó en relación de dependencia, por lo menos durante toda esta época, trabajó en relación de dependencia en la Continental, en diferentes cargos,
recién sobre el final de la década del 50, él intenta algo independiente. Ya había intentado otras cosas, como la Academia de Inglés y Taquigrafía, que montó donde antes Blomberg daba clases allí arriba de lo de César Tiempo. A fines de la década se va a vender seguros a Venezuela. Con el boom petrolero, muchos fueron a Venezuela a tratar de captar esos dineros, y el campo asegurador, como estaba creciendo la industria petrolera, se expandió mucho. De hecho, ahí también estaba Pedro Juan Viñale, el compilador de la antología de poetas, con César Tiempo. Viñale había sido poquito antes embajador argentino en Venezuela. En ese momento yo sé que llegan, por ahí me estoy yendo muy por las ramas, ¿no? Pero Piero Hilari, que había sido un futurista italiano que vino a la Argentina, que fue casi el anfitrión oficial en aquella recepción que le hace Martín Fierro a Marinetti cuando llega. Piero Hilari, Miguel Najdorf, el ajedrecista, famoso ajedrecista, que era amigo de Sala Subirá. ¿Estás seguro que no estás inventando? No podría inventar tanto, digamos, ¿no? Nunca en mi vida escribí ficción, no podría ser tan genial para inventar todo esto. Bueno, van y algún otro. Bueno, ellos van a Venezuela. Inmediatamente después va Sala Subirá también a intentar algo con seguros, que en un punto le reditúa. Está como 4 años viviendo en Venezuela. ¿Quieren que siga con la bibliografía? Yo lo hago rápido, si quieren. Vamos un poco más rápido porque ¿Sí? Tengo algunas preguntas ya más específicas. 56, La guía del luchador. 57, Elementos para la historia del seguro de vida. 1962, Juan Cabral, Maestro de Vendedores. Esto es un libro por encargo que le encarga la editorial La Continental de México. Después, en el 70, su último libro, El seguro en la economía, curso integral de seguros en todas sus ramas. A esto habría que sumar algunas conferencias. También encontré en solapas de libros, Dirigentes y dirigidos, Escuchar y comprender, Radiografía de la timidez, Actitud mental y personalidad. Todos libros de América Lee que no sé si salieron o no salieron, aparecen en solapas. ¿Pudieron salir o no? ¿Eh? Que pudieron salir. ¿Pudieron salir? Era propio de arrastrar muchísimos libros de solapas que después nunca llegaron a materializar. Exactamente. Los otros los encontré en bibliotecas de acá o del exterior a través de WorldCat, esa como base de datos, ¿no? de libros. 2 o 3 preguntas que me imagino quizás tengas la respuesta. ¿Por qué publicó la primera edición del Ulises con Santiago Rueda? A ver, ahí hay 2 cosas. Yo me encontré con Enrique Rueda, el hijo de Santiago, que no fue muy... no aportó mucha información, me dijo que no tenía documentos de la época, y sumó una versión distinta a la que circula informalmente, que es la misma que tiene la familia. La que circula informalmente, si hace falta aclararlo, ¿no? Esta idea de que él decide empezar a traducirlo solo y que después llega a Rueda con la traducción completa. Lo que dice Enrique Rueda, el hijo de Santiago, es que su padre era amigo de un gerente de la Continental, que Rueda padre había comprado los derechos. Recordemos, Rueda, como otros editores de ese momento, estaba con una política muy activa de publicación de literatura anglosajona. Bueno, aparte los alemanes, Jacob Wasserman, Hermann Hesse, también. Sinclair Lewis estuvo también ahí, Faulkner. Proust, En busca del tiempo perdido, la primera edición acá es la de Rueda. La de Rueda. Lo que dice el hijo de Santiago Rueda es que era amigo de este gerente de la Continental, que compra los derechos, que nadie le quería traducir Ulises, que todo el mundo lo rechazaba, y que charlando informalmente con su amigo de la Continental le dice, bueno, yo acá tengo un corredor de seguros que
maneja muy bien en inglés. Si quiere lo ofrezco. Esta es la versión de Rueda. Rueda padre, Santiago, le dice, bueno, dale, llamalo, qué sé yo. Me hace toda la dramatización Enrique Rueda, yo en el texto reproduzco porque me la cuenta y yo sentí lo mismo que sentiste vos. Este me está inventando todo, me está zanateando como de lo lindo. Bueno, aparentemente baja Salas Subirán y le dice, mire, Salas, Rueda, él tiene un libro que nadie le quiere traducir, vos que sabés inglés, ¿no querés probar? Bueno, a ver, dámelo 30 días y yo te digo si lo puedo traducir o no. Y aparentemente a los 30 días le dice, sí, dale, te hago la traducción. Y Enrique Rueda dice que le pagó durante esos 5 años a Salas Subirán para que hiciera la traducción. No hay papeles de todo eso, me imagino. No, me dijo que no tiene nada. Tampoco hay papeles del contrato que se firmó por la compra de los derechos. No puedo encontrar eso. Stephen Joyce no ha sido muy colaborativo, ni toda la gente que maneja el fondo. Me he comunicado con los abogados que manejan la cuestión. Joyce es un verdadero lunático. Sí. No quiero decirlo en YouTube. Bueno, he intentado comunicarme con Stephen Joyce, ha sido imposible. También con los abogados no ha habido ningún tipo de colaboración. Acá en la Argentina no pude encontrar ningún tipo de información. Lo cierto es que hasta 1939 hay cartas entre Joyce y Paul Lyon en donde hablan de la traducción al castellano y de la venta de los derechos. Durante la década del 20 y la década del 30 no encuentran editor en castellano. No sé exactamente qué es lo que resolvió por la negativa todas las negociaciones que hubo. Se dice que acá en la Argentina, de hecho Victorio Campo quiso en la década del 20 llevarla adelante, a la traducción y a la edición, pero lo cierto es que Sur concretamente no se hizo de los derechos. Entonces no pude encontrar quién negoció con quién los derechos en un momento que tiene que haber sido después de después de 1939, porque todavía ahí Joyce está hablando de quién va a publicarlo en castellano, en cartas. Una pregunta vinculada también a esto mismo. ¿Se sabe de cuándo fue esa primera tirada? Sí. Se hicieron tres tipos de ejemplares, digamos. Hay una numerada, hay una alfabética, digamos. Permiso, ya que tengo la compu acá. Busco... Hay una de 28 ejemplares que están marcados por las letras del alfabeto. Después hay otra de 300 ejemplares numerados a 2 volúmenes en papel especial y una tirada de 2.200 ejemplares en un volumen. Esa es la primera edición. Esa es la primera edición. ¿Y la primera edición tuvo reimpresiones antes de llegar a la segunda edición? No encontré. Por lo menos no encontré. Es muy difícil. Me costó encontrar muchos ejemplares circulando de la primera y de la segunda edición. Yo conseguí uno, de la segunda edición no conseguí en venta por ningún lado, excepto uno en España a precio euro de coleccionista. Pero creo que... La verdad que no sé, sería demasiado arriesgado decir que no hubo. No encontré, por lo menos. ¿Y trabajaste algo a propósito de cuál fue la recepción de esa primera edición del Ulises? Poco en relación a
digamos, y un poco tiene que ver con esto que decía de las dificultades de hacer una investigación de este tipo por fuera de cualquier paraguas institucional, de cualquier financiamiento, digamos. Lo que encontré son el comentario de Borges, que ha circulado bastante, un comentario de Wilcock. Hay algún comentario, ahora no me puedo acordar, de alguien que fue director del suplemento de Cultura de La Nación. Cuando muere Sala Subirats en el 75 se publican 2 necrológicas, La Nación y La Prensa. Y La Nación pudo haber sido Jorge Cruz o Horacio Armani, que eran los 2 que manejaban el suplemento en ese momento. No me puedo acordar. No en ese momento. Lo que hace La Nación es publicar fragmentos de lo que se percibe es el comentario publicado originalmente en 1945 o en el 46 sobre la traducción, porque no me puedo acordar ahora el nombre, no sé si lo tengo volcado en el borrador. Lo cierto es que La Nación publica la necrológica con algunas citas de un periodista que está muerto hace varios años. Por lo tanto, yo sospecho que ese es el comentario de La Nación. Lo que pasa es que tendría que ir a buscarlo a ciegas, porque no sé cuándo se escribió eso. Lo único que pude conseguir fue Borges y Wilcock. La apreciación que hace Wilcock de la traducción, pues, similar a la de Borges, se matan de risa. Hay ahí algo de orgullo herido, indudablemente. porque se les hubiera adelantado. Sí, porque... Mercedes. ¿Eh? Sí, sí. No, orgullo herido no por traducirlo, creo que todos coincidimos de que en Borges no se hubiera bancado, me parece, semejante traducción para un escritor que tampoco lo seducía o ya no lo fascinaba, sino que ni siquiera lo seducía demasiado. Orgullo herido, digo, ¿en qué sentido? De que Sala Subirats era un outsider total. Lo conocía Borges a Sala Subirats, sabía quién era porque Sala Subirats había estado en el Grupo Boedo y ya en el Grupo Boedo había sido un outsider. Los comentarios sobre las novelas de Sala son también negativos porque las novelas no son buenas en la década del 20. Entonces, que en el 45 apareciera Sala Subirats con la traducción de Joyce le podía dar una centralidad a Sala Subirats que tanto Borges como Wilcock, como cualquiera que es capaz de leer en inglés y la traducción de Salas, encuentra un montón de errores. Me parece que siendo Borges y Wilcock traductores más o menos profesionales, o por lo menos traductores muy agudos y entrenados, encontrarse que sea Sala Subirats el que plasma su nombre en este libro, puede haber significado cierto orgullo herido en ese sentido, que no sea alguien del gremio, que no sea uno de los nuestros el que lo hizo, sino un empleado de seguros. En ese sentido entiendo lo del orgullo herido. Las críticas que le hace Borges, las críticas que le hace Wilcock son ciertas, son correctas. Wilcock se le mata de risa de una frase muy mal traducida. Yo no soy, mi inglés no es un gran inglés, yo no es relativamente rudimentario, pero esta es una frase tan básica que uno no entiende cómo Sala Subirats pudo haberlo traducido de esa manera. Podría buscarlo, pero no sé si vale la pena detenerse demasiado, ya la verán. Entonces, tanto Borges como Wilcock celebran, Borges encuentra, haya beneméritas las fatigas de Sala Subirats. Me parece que como siempre, digamos, da con las palabras justas. Quizás que se queda un poco corto, porque creo que varios de nosotros compartimos que Sala Subirats ha tenido hallazgos maravillosos en esa traducción. Pero bueno, van por ese tono.
la verdad que lo que hizo Sara Subirats está muy bien, pero le pifió acá, le pifió acá, le pifió acá. Hubiera sido mejor que esto, hubiera sido mejor que lo otro, hubiera sido mejor que esta frase, que era tan fácil de traducir, lo hubiera traducido correctamente y no inventando esta frase. Dos preguntas muy breves antes de pasar la pelota al público. Una es, ¿cuáles son las correcciones que vos pudiste de alguna manera ver entre la primera y la segunda edición? Porque me comentaba justamente que hubo muchas y que no todas las correcciones habían sido buenas. Sí, son innumerables. Con el sistema de él de traducir de nuevo. Pudo haber sido con ese mismo sistema. No, trabajó obviamente con la traducción original. La mayoría son cambios de palabras que antes no había. A veces son verdaderas elecciones. Entre una palabra y otra cambia su elección. En otras hay frases que descubre que se le había escapado el sentido y que después de haber traducido toda la obra lo entiende de otra manera. Son como muy variadas. Podría citar algunos ejemplos, pero a ver, ¿cómo explicar esa segunda versión? En todo caso, te respondo otra cosa y si querés avanzamos con el detalle. Lo que sí creo, Sara Subirats, yo por eso digo, por ahí estoy destruyendo un mito y era mejor el mito que lo que yo voy encontrando, por ejemplo, esa lista de libros publicados. No era un tipo que corrigiera demasiado. Esto se nota a las claras. Hay incluso uno de sus libros de poemas. Basta comparar lo que es la versión publicada con una versión que él marca, y para ponerlo en términos numéricos, el poema queda reducido a un 25% de lo que era el poema original. Es decir, ahí ya no estamos hablando de una corrección del poema. Ahí se da cuenta que hay una reescritura. Hay una reescritura.